Muchas gracias, Paloma, por presentarme y muchas gracias a los organizadores de estas nuevas jornadas de filosofía, de estos encuentros de filosofía que normalmente los hacemos en Oviedo, en el seno en los locales de la Fundación Gustavo Bueno, y que esta vez pues, nos hemos desplazado un poco más al centro, ¿no? Y estamos en esta sala tan amplia que impone y si echo la vista para atrás dan ganas de escorrer las cortinas y ponerme a cantar la Jota de la Dolores. Bueno, que se me daría mejor, casi seguro. Bueno, pues una vez dados los agradecimientos, pues vamos a empezar con lo que quiero contarles. Bien, como ha dicho Paloma, la ponencia tiene por título Educar para la paz, educar para la guerra. Los ponentes de la tarde de ayer, tanto Marcelino, que no pudimos llegar porque veníamos de un poco lejos y teníamos que juntarnos 4 para salir para acá, llegamos un poco tarde, nos perdimos la de Marcelino, ya la podremos oír luego en diferido. Y el segundo, que fue Tomás, y trataron, por lo menos escuchamos a Tomás hablar de educación y hablar de guerra, de paz no. Yo creo que Marcelino ayer tampoco hablaría del asunto de la paz. Entonces vamos a situarnos pues para dar razones, ¿no? del título. No tiene truco, ¿verdad? La guerra, pues bueno, en parte tiene mucho que ver con el título de los encuentros, ¿verdad? Educación y adoctrinamiento en tiempos de guerra. Tanto guerra como educación están aquí. Y por hacer una pequeña aclaración, ¿no? Los tiempos de guerra parece que llame a hablar de los tiempos actuales, ¿no? Que es lo que hizo ayer Tomás cuando nos hablaba de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Pero claro, esto no tiene por qué ser solo de los tiempos actuales. Los tiempos de guerra son todos, siempre hemos estado en guerra, ¿verdad? Por eso otro de las ideas que va a estar presente, pues ya ha salido, ya estuvo ayer por la tarde presente, es la de la dialéctica de imperios. Va a estar presente también en mi charla, ¿verdad? Y también una quinta idea que considero que es fundamental y que por eso también la voy a tener en cuenta y la voy a desarrollar, que es la idea de nacionalismo. Pero bueno, podemos empezar por la idea de paz, ¿verdad? Para situarla, ¿no? En el contexto. Y la idea de paz, en educar para la paz, la verdad es que es un poco mentirosa, ¿no? Porque educar para la paz, yo creo que es engañar al personal que se educa. La educación para la paz yo creo que solo tiene sentido pues, a partir de los años 40 del siglo XX, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, porque yo creo que antes nadie se planteaba que hubiera que educar para la paz, ¿no? Cuando se ve en el contexto mundial que la destrucción de la totalidad de lo que se había construido puede ser un hecho, entonces ahí hay una especie de revulsivo y entonces se empieza a hablar de algo que no quiere decir nada, porque lo de educar para la paz, como les voy a tratar de demostrar, pues no quiere decir absolutamente nada. Las ideas que van a vertebrar, ¿no? Tanto la idea de guerra, de paz y de educación van a ser las dos que les he mencionado antes y voy a empezar por la de nacionalismo, que me parece pues, que hay que dedicarle pues, un espacio para poder centrar el problema que vamos a tratar ahora. Bien, no me voy a ir muy atrás, ¿no? A la hora de hablar de nacionalismo, por eso les he pasado este documento, que no es que sea el núcleo de mi exposición, pero siempre viene bien pues, situarnos lo que dice nuestra doctrina, lo que dice el materialismo filosófico respecto de lo que es la nación. No voy a hablar de las 3 primeras acepciones que tienen ustedes arriba en el papelito, que es la nación biológica, y tampoco de las otras 3 que están en medio, que es la nación histórica, aunque podemos hacer mención de ello tangencialmente, ¿no? El nacionalismo que voy a tener ahora en consideración tiene que ver
con las dos últimas modulaciones, que son las pertenecientes a la nación política. Tanto la que surge en la época francesa, ¿no?, la nación política propiamente dicha, como la posterior, que es la nación fraccionaria. Esas dos son las que van a tener más relevancia en mi exposición. Por tanto, vamos a hablar, en relación a los nacionalismos, pues de autores que son posteriores al momento francés, vamos a llamarle así, ¿no?, al momento francés o incluso a la Ilustración, porque las ideas de la Ilustración van a influir bastante en estos autores que son estos cuatro: Kant, Herder, Fichte e incluso Hegel, ¿no?, estos cuatro. Bien, nosotros vamos a atender en todo momento a la dialéctica de imperios, aunque ahora esté centrándome en la cuestión de la idea del nacionalismo. Y, pues, porque si no, nuestro discurso sería totalmente, no engranaría. Tendríamos una falta total de rigor. Bien, por ejemplo, hay un autor bastante conocido, nacionalista, que seguro que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, habrán oído hablar de él, que es Gurucz Jáuregui, que tiene en consideración la idea de nación como una idea fuerza que sería la que habría provocado los cambios que se han sucedido pues, a partir de finales del siglo XVIII. Y entonces nos dice que la propia idea de nación política o nación cultural, que las trata indistintamente, esta idea de nación, esta idea de fuerza, generaría pues, en Francia, en Italia o en Alemania, naciones fuertes. Mientras que en España esta misma idea de nación pues, habría generado todo lo contrario, un choque entre un nacionalismo español y unos nacionalismos periféricos. Esto no es asumible, no se puede asumir. Si esto ha sucedido no es porque la idea de nación tenga esta capacidad, esta potencia, sino que esto ha derivado por la dialéctica de imperios, simple y llanamente, ¿no? Además, Gurucz Jáuregui lo que está haciendo es mirar lo que ha sucedido para decir esto ha sucedido por la idea de nación, y esto es un puro dialelo, una pura explicación de principio, ¿verdad? Bueno, vamos al asunto. Las ideas ilustradas van, como les he dicho, a influir enormemente, ¿no?, en estos autores. En Kant, bueno, Kant es el considerado el autor ilustrado, ¿no?, por antonomasia, ¿verdad? La verdad es que la influencia les viene muy bien, pues porque desde siempre, en el norte de Europa, en Alemania y en otros territorios, ¿verdad?, siempre se ha visto, siempre se ha confrontado, ¿no?, como si fueran las ideas que ya se habían desarrollado en la época, derivadas del protestantismo, ¿no?, como si la luz hubiera ido a iluminar lo que estaba antes en tinieblas. Lo que estaba antes en tinieblas era pues, el catolicismo y su máximo defensor, que era el imperialismo español, ¿verdad?, el imperio español. Entonces, las ideas iluminadas, el iluminismo de la Revolución Francesa, pues le venía muy bien a unas ideas que ya llevaban defendiendo durante muchísimo tiempo. Se adecuaron perfectamente a la forma de entender los sucesos de todos estos autores. Bien, por incidir en Kant, que será en el que menos quiero incidir, sobre todo en su propuesta de paz perpetua, ¿verdad? Que, sobre todo pensando en el título de nuestra ponencia, ¿no?, la idea de paz que hemos señalado antes y que es la que más está en boca de todo el mundo, pues en las últimas décadas, no es una idea de paz que tenga un significado concreto como puedan tener las paces que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Pensemos en la paz de Westfalia o en la famosa paz perpetua que firmaron los franceses con los suizos, que duró duró bien poco, ¿no?, hasta la Revolución Francesa. Esa idea de paz perpetua me recuerda a mí a los amores eternos, que también duran varias semanas, ¿no? Algo parecido, ¿no? Bueno, o cuando hablamos de las definiciones de paz que habían dado los romanos, ¿no? La paz es la paz de la victoria, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o el periodo entre las guerras. Ahí tenemos perfectamente definida la paz. Sin embargo, la paz de la que se habla pues en las últimas décadas es la misma paz de la que hablaba Kant. No, es una paz que no tiene referencia. Bueno, nos dice en un artículo muy
muy conocido, de la serie cuando trata las ideas fuerza, Kant, bueno, nos habla de la idea fuerza de paz. Entonces, separa perfectamente esas formas morfológicas de ver la paz entendibles de esta otra idea lisológica, generalista, que ya está implícita en la paz perpetua de Kant y que es la misma que gritaban los intelectuales españoles hace unos pocos años diciendo no a la guerra. Esa guerra que también es otro puro lisologismo, porque no eran las guerras concretas, sino se adecuaría, el mismo Bueno lo dice en ese texto, ¿no? Esa guerra generalista sería la guerra implicada en las ideas teológicas, ¿no? Desde que el hombre comete el pecado original, pues está en un estado de guerra. O la marxista, ¿no? Que se parece tanto, ¿no? a la teológica, desde que el hombre inventa la propiedad, algo que toma Carlos Marx de Rousseau, ¿verdad? Entonces el hombre está en guerra contra otros hombres, ¿no? Es la lucha constante de clases. Esa idea de guerra, que no son las guerras concretas que podemos entender perfectamente, es una generalización, igual que la paz, que se contrapone directamente a ella y que es de la que está hablando Kant cuando nos propone la paz perpetua, ¿verdad? En parte las ideas de Kant, quizá por decir por anotar una cuestión, ¿no? que puede ser interesante. Bueno, en este mismo artículo nos dice que es absurda, pues porque de entrada la paz que propone Kant es una paz que ya está dada desde el origen, porque los estados tienen que estar desarmados, ¿no? Entonces, si los estados ya están desarmados, ¿para qué? Pues ya no merece la pena pedir la paz, ¿verdad? Y además está desligado totalmente de los territorios. Puede ser que derive esta propuesta de Kant de que él vive en un puerto de mar donde ve que la comunicación entre comerciales es muy buena, que no están en guerra, sino que están interesados por los negocios y que sería mucho mejor que mandar a los comerciantes. Quizá pudiéramos ver también en esta propuesta de paz perpetua de Kant pues una primera expresión de lo que luego pasó después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Esta globalización que solo es económica. También vemos aquí el error de Kant, porque en esta globalización económica la guerra no ha desaparecido. La guerra, sin embargo, sigue siendo todavía mucho más contundente o tan terrible como era antes. No vamos a decir que sea más o menos. El caso es que ahí está, ¿no? O sea, la fantasía de Kant, cuando se ha llevado a cabo esta globalización pacifista de comerciantes, pues se ha visto que es un absurdo, ¿verdad? Bueno, dejamos de lado la propuesta de Kant y nos vamos a ir a los otros autores. El primero de ellos es Herder, ¿no? Juan Godofredo Herder. Este también influye en las ideas ilustradas, aunque reniega de algunos planteamientos expresados por estos señores, ¿no? Del siglo XVIII francés. Concretamente, él se opone a la expresión de una holización o de poner el acento en la razón individual, ¿no? que sería la que conformaría y ordenaría, ¿no? las nuevas naciones políticas que luego surgirían a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? Este atomismo que se va a expresar a partir de este ideario no es conforme a lo que va a pensar Herder, porque Herder va a poner el acento no en los individuos concretos, sino en el pueblo, en la idea de pueblo. El pueblo para Herder no va a ser la suma de unos individuos atómicos, sino que va a ser una sola unidad, y esa unidad es un espíritu común a todos los del pueblo. Una idea que va a ser muy fructífera porque va a ser la misma de Fichte y la misma de Hegel cuando nos habla del Volksgeist, ¿verdad? Aquí está expresada perfectamente en Herder. También dirá que no puede ser esta idea de pueblo, de espíritu del pueblo, no puede ser el resultado de un contrato, que es lo que había señalado Rousseau, bueno, antes ya Locke o Hobbes, ¿verdad? Ni tampoco puede ser la voluntad general, ¿no? Es una cosa diferente y es lo que va a desarrollar, ¿no? Herder desarrolla la idea de espíritu del pueblo, la idea de pueblo, y la ve pues como lo que es, como una entidad metafísica, ¿no?
una unidad metafísica. El pueblo es, de entrada, tal y como dice Herder, el productor de la cultura. El pueblo produce la cultura y esto implica que el pueblo también produce el idioma. Este pueblo en su desarrollo va a generar la historia de ese propio pueblo, va a generar las costumbres, una religión, en este caso el ejemplo es clarísimo, ¿no? El pueblo alemán genera el protestantismo, ¿no? El luteranismo. Y bueno, y aquí vuelve a incidir, ¿no? Que todo ello no puede estar generado por la suma de individuos. Los individuos sueltos no pueden generar esto, ¿no? Sino que todas estas construcciones derivadas del pueblo son la manifestación del Volksgeist, la manifestación del espíritu del pueblo. Y aquí va a haber una diferencia enorme con el planteamiento de Kant, porque mientras que Kant propone la paz perpetua, esta eliminación no la eliminación de las fronteras, pero un llevarse bien, ¿no? Entre todos estos territorios en el que está desdibujada la capa basal. Bueno, el caso es que lo que dice, y esto me parece relevante, es que el paso de las generaciones dentro del pueblo va a producir hacia el interior la concordia y hacia el exterior la discordia. O sea que podemos ver claramente aquí que en Herder está implicado lo que luego desarrollará Hegel, precisamente, ¿no? de la confrontación de los espíritus de los distintos pueblos, de los Volksgeist, que en un momento determinado un espíritu de un pueblo, pues incluso será el espíritu del mundo, ¿verdad? Esto ya está expresado en la teorización de Godofredo, de Herder. Pero dice muchas más cosas Herder, ¿no? Sobre todo poniendo el acento en la lengua de los alemanes. ¿Por qué es importante la lengua? Pues por muchas cosas, pero su importancia es primordial. Es el rasgo distintivo de las naciones, lo que no solo si hay discordia es porque no se entienden entre ellas, va a decir, rasgo fundamental de una nación. Luego, la lengua va a expresar lo que va a afianzar, ¿no? La distinción respecto a otras naciones, las gestas, que en algunos casos son inventadas, o incluso las leyendas, ¿no? que incluso no tienen conexión con nada que haya pasado, son simples invenciones. Todo esto está expresado con la lengua, ¿no? La lengua de los pueblos. Dice Herder, ¿no? Que todos los individuos que la hablan, pues van a ser la fuente, pero como una unidad, esto es lo mismo que hemos dicho antes casi, ¿no? De la creación de la nación. Bien, y la comparten todos y cada uno de los miembros de ese pueblo, sean gente eminente, aristócratas antiguos, nuevos ricos, la nueva burguesía, y los que no tienen absolutamente nada, los muertos de hambre. Todos ellos comparten la lengua, y esto es relevante porque si alguno de estos elementos, que suelen ser las personas, pues eso, ¿no?, que tienen cierta relevancia social, deciden traicionar a los demás, por ejemplo, les gusta más el ideario de unos extranjeros como los ilustrados franceses, entonces son traidores al pueblo y habría que acabar con ellos. Habría que acabar con ellos, serían traidores a la comunidad nacional. Bueno, estas ideas de Herder van a influir en los siguientes autores, ¿no? En Fichte y desde luego que en Hegel. Tenemos que tener en cuenta que cuando muere Herder es en 1803, un año antes de que muera Kant, y todavía no ha sucedido pues algo muy importante que va a hacer que Fichte, aunque tendrá muy en consideración lo dicho por este autor, por Herder, sin embargo cambia la perspectiva diametralmente. En 1903, al morir Herder, pues en Francia los franceses todavía no han, o están empezando, ¿no?, su tarea imperialista. Pero claro, en 1906 pues sucede la batalla de Jena y el control total por parte de los franceses de los prusianos. Y entonces se produce una reacción. Y la reacción más importante, vamos a decir, va a ser la expresada por Juan Teófilo Fichte. Juan Teófilo Fichte, a partir de 1806, va a empezar a lanzar unos discursos, a dar unos discursos en distintos foros en la universidad, que luego se compilarán 2 años después, en 1808, creo que es en 1808 la primera edición, y con ese mismo título, Discursos dados a la nación alemana. ¿Qué es lo que dice diferente de
Herder aquí y Fichte. En algunos aspectos no hay grandes diferencias, pero lo que va a hacer, y por ir dándome un poco de prisa, lo que va a hacer Fichte, que no había hecho Hegel, es poner el acento de cara a emanciparse sobre todo. Hay que conseguir que los alemanes se emancipen, se expulsen, ¿no?, a los prusianos, a los franceses de aquí. Entonces, para poder conseguirlo hay que afianzar la nación y pone el acento en la educación. De aquí la importancia que tiene la teoría de Fichte con el tema que ahora nos está llevando a cabo. Fichte va a poner el acento en educar al pueblo alemán, en educar para que se den cuenta de lo que muchos de ellos no se han debido de dar cuenta, que son un pueblo y que todos tienen el mismo espíritu, porque el espíritu es único para todos ellos. Lo mismo que había dicho Herder. Él dice una cita, si me permiten, de un historiador checo, de Walter Taimer, que viene a cuento, ¿no? Esto lo dice en su diccionario de política mundial. Napoleón hizo de Fichte el patriota alemán y el romántico nacionalista. Bien, bueno, pues Napoleón es el que va a ser el revulsivo para que Fichte diga una serie de cosas un tanto diferentes a su autor previo. A ver, vamos a concretar. La idea de pueblo de Fichte, la idea de pueblo es la nación cultural. Ya no pone tanto, que es lo mismo que decir que el espíritu del pueblo. La nación cultural y el espíritu del pueblo no tienen grandes diferenciaciones. Cuestión diferenciada, las fronteras que separan las naciones, estas fronteras que separan las naciones no son geográficas, sino que son las que emanan de ese pueblo. Y la frontera la marca la lengua. La lengua alemana es la que marca la distinción con otras poblaciones. Y aquí es lo que dice, ¿no? Y luego la cultura. Y vuelve a nombrar en uno de los discursos la cultura como el espíritu particular de cada pueblo. Estamos hablando del Volksgeist. Bien, como les he dicho, el acento, lo diferencial, porque en parte todas las cuestiones que hemos señalado de Herder las va a asumir Fichte, por eso no las vamos a desarrollar para no cansarles y porque tampoco hay tanto tiempo, ¿no? La diferencia es la educación, hay que educar. El aparato del Estado tiene que ser todo un mecanismo educacional para hacer alemanes distintos de otros pueblos que no tienen la lengua alemana. Bueno, pasamos a Hegel. Pasamos a Hegel. Cuando Hegel desarrolla su fenomenología del espíritu y su filosofía, pues ya lo que ha sucedido es que los prusianos han vencido a Napoleón, ya es una nueva situación, y los prusianos están también organizados. Solo les voy a decir esto, algo que yo creo que saben todos ustedes, ¿no? Ya el discurso de Hegel va a decir que esto ya hemos conseguido lo que había dicho Fichte. El Estado prusiano es la mejor forma de organización y hemos llegado a la culminación de la historia, ¿no? La forma de organización del gobierno de Federico Guillermo III es la mejor forma de organización. Ya somos alemanes y somos los que mejor hacemos las cosas. Bueno, como vemos, estas son las influencias que tienen la ilustración, por así decir, las ideas ilustradas y lo que está pasando en las ideas ilustradas, sobre todo las que lleva en la cabeza Napoleón, las que va a exportar Napoleón por todo el mundo, el imperialismo francés en todo el mundo y las reacciones que esto va a provocar. Hemos visto que son diferentes en cada uno de estos cuatro autores. Bueno, aunque no dejemos de lado el nacionalismo, porque está presente ahí siempre, vamos ahora a la idea de imperialismo. Vamos a la idea de imperialismo. Y aquí voy a tener que hacer más deprisa. Vamos a ver, aquí sí que me voy a ir más para atrás. Vamos a empezar hablando de cuestiones que tienen que ver con el Imperio Romano. Vamos a ver. Y vamos a hablar de educación, claro, porque se trata de relacionar esto que hacen los romanos con la educación. Cuando Roma amplía sus fronteras, ¿verdad? Vamos a ceñirnos, bueno, nos vamos a ir a Judea, por ejemplo, y a Alemania. La política de Roma va a ser un tanto distinta a la que hacían, por ejemplo, los griegos, pues desde siempre, ¿no? Aunque hubo variaciones, ¿no? Si pensamos en la guerra de Troya o en cualquier otro asedio que hicieran atenienses o
o espartanos, una vez que conseguían vencer al enemigo, acababan con todos, ¿eh? No dejaban pues ni a una señora, digo, ni a un señor vivo ni a un niño vivo, ¿no? A las señoras se las llevaban. Y estas señoras, cuando ya tenían niños, pues ya esos niños ya no eran los hijos de los padres que habían muerto en la guerra, ya eran niños que habían nacido en los territorios donde eran esclavos y eran hijos, además, pues lo más seguro que de un griego, ¿no? El caso es que lo que hacían los griegos era acabar. De esto hablaremos también en septiembre, ¿eh? Tiene que ver con los infanticidios, que será el tema de las próximas, que son las anteriores encuentros de filosofía, ¿no? Este lío que tenemos aquí nosotros, que hay que dar un paso atrás para dar dos adelante, como decía Lenin. O al revés, ¿no? Decía dos atrás para dar una adelante. Bueno, los griegos acaban con todo títere viviente, pero los romanos cambian de política. Y, por ejemplo, cuando toman Oriente Medio, la zona de Palestina, ¿no?, de Judea, los hijos de Herodes el Grande se los llevan a educar a Roma. Quizá a ustedes les suenen, por lo menos a los mayores, cuando si han leído Yo Claudio o vieron la serie, que hay uno de los amigos de Claudio era Herodes. Bueno, eso es un error, porque no solo se llevó a Herodes Antipas, Augusto, sino que se llevó a los tres hijos de Herodes el Grande. Se llevó también a Herodes Arquelao y a Herodes Filipo, que eran los tres, bueno, todos llevaban el nombre de Herodes, ¿verdad? Y de tal manera que los formaban, los hacían romanos para que una vez que ya eran maduros fueran a sus respectivos reinos y gobernaran como romanos, ¿eh? Esto era lo que los romanos llamaban reinos clientes, ¿eh? Que eran los que controlaban las fronteras ampliadas del imperio, ¿verdad? Luego los turcos, por cierto, el Imperio Otomano le daría un nombre diferente, ¿no?, a estos reinos clientes. Es lo mismo que los turcos hacían y que llamaban sucerania, la suceranía de los turcos. Pero es lo mismo que buscar clientes controlados por el gobierno imperial central. Bueno, también conocerán el caso del famoso Arminio, ¿no?, Germán o Arminio. Los romanos en el norte, cuando conquistan los territorios de Germania, pues duró muy poco, porque los volvieron a perder enseguida. ¿Y por qué los perdieron? Porque se habían llevado al hijo del rey Querusco a formarlo en Roma. Este chico era Arminio, y cuando volvió, porque se lo llevó Varo, que era el tipo que iba a mandar, ¿no?, en la zona de Germania, no me acuerdo cómo se llamaba el cargo, pues entonces se rebeló y consiguió que los romanos perdieran esos territorios que nunca volvieron a recuperar, por cierto, los territorios que había recuperado Arminio. Por cierto, Arminio tiene una estatua descomunal, creo que es en Berlín, y al lado hay una muy pequeñita de Bismarck. Esto es una cuestión de puro nacionalismo alemán, ¿verdad? Bueno, esto es muy relevante para lo que les voy a decir ahora. Esta política no es la misma, bueno, por no dar el salto al siglo XX, vamos a introducir simplemente que el Imperio Español no haría este tipo de política, haría otra política diferente que todos ustedes conocen, que es la política de los matrimonios, ¿verdad?, para controlar el imperio, o incluso para ampliarlo, ¿verdad? Quizá podíamos buscar un referente también en Grecia, porque cuando Alejandro Magno amplía su territorio y le gana a Darío III, pues se casa con su hija, y cuando vence a otro rey también se vuelve a casar con su hija. Bueno, hay que marcar diferencias, pero bueno, se podría buscar una cierta cercanía, ¿no?, con esta política imperial, ¿no?, de los reyes católicos con una ancestral. Pero en la que yo quiero incidir ahora es en otra diferente, y lo tengo que hacer rápido porque me parece que tengo poco tiempo. Y es lo que hace Stalin. Es lo que hace Stalin. Bueno, Stalin tiene una política que tiene que ver con la educación, pues mucho más compleja y más amplia, ¿no? De entrada también continúa la de Lenin, ¿no? Lenin, en cuanto descubre el cine, dice: esto me va a servir a mí para contarle a todos los rusos que no se han enterado de lo que ha pasado, de lo que está pasando, pues para que esto no dé marcha atrás, ¿no? Entonces monta incluso cines portátiles que lleva a todos los rincones de Rusia y de lo que luego serán pues las repúblicas socialistas soviéticas, para contar la revolución.
Luego los cineastas harán películas que también pues serán las que se lleven, ¿no? Se llevará Octubre, se llevará Potemkin, todas estas películas las van a conocer todos los rusos que no saben qué ha pasado en Odessa, ni saben qué ha pasado en lo que luego será Leningrado, en San Petersburgo, y se cuenta la revolución de esta manera. Esta forma de educación, luego, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollará mediante el cine, pues, porque también lo hicieron los nazis y lo hizo incluso el fascismo italiano, ¿verdad? Pero es lo que harán los americanos, ¿no? Con el proyecto de filmología, y luego vendrá la televisión. Es una forma de educar, ¿no? Esta es una forma de educar que también va, como quiero hablarles de Stalin, Stalin la va a llevar a cabo, pero no es en la que quiero incidir, la forma de educar a los soviéticos. En la que quiero incidir con Stalin es en la que se parece más a los romanos, ¿no? Cuando Stalin ya toma el poder, bueno, ya saben que a Lenin le pegan un tiro en la cabeza y lo dejan medio lelo, ¿no? Bueno, muy fastidiado, y morirá muy poco después de que la Unión Soviética se consolide, ¿no? La Unión Soviética se consolida a finales del 1922 y Lenin muere en el 24, si no me confundo, pero bueno, llevaba 3 años en un sanatorio solo recibiendo visitas de sus amigos, ¿no? De los nuevos mandatarios de Rusia y la recién nacida URSS. Bueno, Stalin va a continuar con esta política de contar la revolución a sus súbditos, vamos a decir, pero también como la Unión Soviética, ayer hablaba Tomás, ¿no? Si no me confundo, de lo que pasa el 23, que hay unas cuantas repúblicas que se unen a la URSS, y luego vendrán otros territorios que se unirán, pero son territorios que casi se puede decir que están en la Edad Media, ¿no? Que, vamos, que no han ido no han hecho ni la primaria. Entonces se trata de educar a toda esta gente que van a ser los futuros soviéticos. Y Stalin lo que organiza son lo que se llaman escuelas de cuadros, de tal manera que no sean rusos, gran rusos, los que se van a desplazar para organizar allí pues el sistema educativo, pero también la educación de los dirigentes, que esta es la clave, esto es lo que se van a llamar las escuelas de cuadros. Stalin va a hacer escuelas de cuadros para que los dirigentes políticos se formen y sean auténticos comunistas que hagan imperio, ¿no? Y desde el principio, además, Stalin se da cuenta de que esto, aunque es la revolución en un solo sitio, sin embargo se da cuenta, pues como Lenin se había dado cuenta, que en los demás sitios también tienen que hacer la revolución. Entonces empiezan a recibir personal de otras naciones para formarse allí, para formar cuadros de partidos comunistas, pues de todos los sitios, ingleses, franceses, españoles, de todos los sitios. No solo ya se forman cuadros de cada una de las repúblicas socialistas soviéticas, sino de todos los sitios. Por ejemplo, en cuanto Antonio Gracia Quejido pues llega a ser secretario general del PC en España en 1922-1923, pues este señor se va a formar a la URSS y estamos en los años 20. Y estas escuelas de cuadros para formar comunistas están funcionando para educar comunistas para la guerra, cada uno en su sitio, que tienen que hacer la revolución, están funcionando hasta que cae el muro de Berlín. Bueno, incluso hasta que cae la Unión Soviética, no lo sé, no sabría decirles, pero esto se lo digo por conocimiento de causa. Yo estuve en una escuela de cuadros en el año 1986, y no era en Rusia, era en Alemania, en la RDA. Y en esa escuela de cuadros, pues los españoles íbamos, bueno, ahí íbamos. Esas escuelas de cuadros solo iban los prosoviéticos, los del PCE no iban porque habían renegado de la URSS. Yo creo que tú, Tomás, no pudiste ir porque cuando estabas en el PCE no había relaciones con Stalin, ni con Brezhnev, no. Pero el PC el PC de Ignacio Gallego sí, tiene relación con el mundo socialista, son prosoviéticos y entonces se tienen que formar. Bueno, pues a los españoles, como somos muy listos, solo nos llevaban 3 meses. Ahí fuimos. El año 86, pues 20 españolitos de a pie, allí a formarnos en materialismo, en comunismo científico, en filosofía marxista-leninista y en economía política, que eran las tres patas del banco del comunismo. Y allí en esa escuela pues llevaban
todo el curso llevaban, pero había africanos, igual había 200 africanos, de cada uno de los sitios de África que hubiera un partido comunista prosoviético, hispanoamericanos pues otros cientos, y del resto de Europa, del norte de Europa, de todos los lados. O sea que la maquinaria educativa de la Unión Soviética, pues para confrontarse, para la guerra contra el capitalismo, estaba funcionando pues a todo tren hasta que cae la Unión Soviética. Pero estas cosas no se solían decir, Claro, yo lo sé porque estaba dentro, pero el que no estaba dentro no sabe que estos partidos prosoviéticos, pues además cuando llegabas allí te cambiaban el nombre y todo el día, claro, para que luego no te mataran o lo que fuera. Bueno, y esta política educativa de Stalin choca con la otra que da título a nuestra ponencia. Bueno, a la cuestión de la paz. Esto lo tengo que contar en muy poco, en 5 minutos. En 5 minutos y así le doy la palabra a ustedes y podemos seguir hablando de estas mismas cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que Stalin no tiene la bomba atómica, ¿verdad? Entonces esto es un problema. Y como es un tío muy listo, entonces se apropia de la idea de la paz. Podemos decir, desde el año 47 yo creo que es el año fundamental, ¿no? Y se organiza lo que podemos llamar el Consejo, aunque esto no fue un estamento fundado, ¿no? Podemos llamarle el Consejo Mundial por la Paz. Esto se lo puedo decir gracias a un libro que cayó en mis manos de un señor que se llama Germán Alburquerque. Igual lo conoce alguien de aquí. No, es un americano, creo que es colombiano, que nos cuenta unas cosas muy interesantes y que tienen mucho que ver con trabajos que ha desarrollado Gustavo Bueno Sánchez e Iván Vélez, que no lo veo por ahí. Bueno, pues, ¿qué nos cuenta Germán Alburquerque? Bueno, pues, en el año 47, Stalin decide hacer toda una política dirigida hacia lo contrario que estaba haciendo luego con las escuelas de cuadros, ¿no? Vamos a hablar de paz. No tengo la bomba atómica, entonces aquí se trata de que en el mundo haya paz. Yo, mientras tanto, voy metiendo las pullas para que monten el lío en cada uno de los países, pero de cara a la galería vamos a hablar de paz. Y consiguió articular a un montón de intelectuales de todo el mundo para hablar de paz. De tal manera que enfrente los americanos se dieron cuenta de la potencia de esta política stalinista y formaron de estas cosas que nos ha hablado tanto Iván Vélez y Gustavo Bueno Sánchez, que es el Congreso por la Libertad de la Cultura. Podríamos decir que el Congreso por la Libertad de la Cultura es una réplica a toda esta política por la paz que hace Stalin. Bien, la forma de organizar esta política por la paz también va a depender de todas las organizaciones comunistas que Stalin está controlando, ¿no? Y digo controlando bien, porque aunque desaparece la Cominter durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, la Internacional Comunista desaparece como organización, pero 4 años después, dos después de acabar la Segunda Guerra Mundial, se transforma, podríamos decir, no es que desapareciera, en el buró, la Oficina Comunista de Información, la Cominform. Entonces, la Cominform es la que organiza, la que ordena, la que organiza, por así decir, a todos los partidos prosoviéticos y allegados, ¿de acuerdo? Y bueno, la tarea fundamental de la Cominform va a ser, una de ellas, la defensa de los intereses soviéticos a la hora de expresar la cuestión de la paz, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que consigue la bomba atómica, eso desde luego, ¿no? En el momento que consigue la bomba atómica, estas cuestiones se dejan de lado. Bueno, para organizarlo hay 3 momentos fundamentales. El primer momento es el mismo 1947, cuando
lleva a cabo lo que se llamó el Congreso de Escritores. Ahí es donde capta a un montón de escritores que habían entrado en contacto con los distintos partidos comunistas de las distintas naciones y ahí de todo el mundo, españoles y sudamericanos también, ¿no? Ahí, por ejemplo, está Picasso, en ese congreso estará Neruda, estarán los Parra, Nicanor desde luego, lo más seguro que es su hija posteriormente, bueno, y Jorge Amado, aunque este es brasileño, si no me confundo, bueno, todos estos se captan en el 47 y empiezan a organizarse como se habían organizado los miembros pagados por la CIA, de los que nos habla Iván, del Congreso por la Libertad de la Cultura. Como les digo, los rusos hablan de paz, los americanos de libertad. Esto no es otra cosa también relevante. 2 años después, todos estos tipos ordenados o organizados desde la Cominform por Stalin, no, por Stalin no, sí, todavía, porque Stalin muere en los 50. En el Waldorf Astoria de Nueva York organizan la Conferencia Cultural y Científica para la Paz Mundial. Y un mes después, el Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz. De este congreso habla José María Lasso en un artículo del Catoblepas. Estás al tanto, ¿verdad, Iván? Y lo menciona Germán Alburquerque, menciona a Lasso en su libro, aunque Lasso solo se había fijado en este Congreso Mundial por la Paz. Uno de los hitos que consigue, un par de ellos, que consigue toda esta organización orquestada por Stalin, es en 1950 el famoso llamamiento de Estocolmo, donde consiguieron más de 500 millones de firmas, apoyando el movimiento por la paz. Y solo un año después, un nuevo llamamiento, conseguirían en todo el mundo más de 600 millones de firmas, que es mucho tomate, ¿eh? Aquí ya empieza la cosa a relajarse, porque ya encuentran la bomba, además mandan a la gente al espacio, todas estas cosas que sabemos, ¿no?, de los años 50 y de los años 60, pero claro, a finales de los 60, el proyecto soviético es el gigante que es con pies de barro y empieza a tambalearse, y la política va a ser muy parecida, ¿no?, a la de la paz, es la política del desarme, ¿no? Ya seguro que todos ustedes conocen las dos famosas firmas de los SALT, en 1972 SALT 1, en el 79 SALT 2, y en medio hay un hecho, por mencionárselo nada más, ¿no?, que es la famosa propuesta soviética por el desarme, ¿no?, que saldría publicada en la primera página del Pravda y que dio la vuelta al mundo. Está bien. Bueno, pues tendría que hablarles ahora, ya yéndonos más a la actualidad, ¿no?, que parece que está implicada en el texto, del Islam, pero no me da tiempo. Y tampoco me da tiempo a hablarles de lo que quería hablarles, que es de los catalanes y los vascos, ¿eh? Y como no me da tiempo, porque ya me he comido el tiempo que quería utilizar y hay que charlar un rato, pues eso lo dejamos para la mesa redonda que tendremos después y les doy la palabra a ustedes. Gracias. Palabras, tenemos a Tomás, alguien más por allí y Carmen. Vale. Bueno, pues claro, que quiero coger el micrófono para felicitar a Fajarnés, sin duda alguna, primero por el contenido de su conferencia y después por tengo que aprender de él, es decir, que hay que saber zanjar las cosas, ¿verdad?, y aplazar, y esto, pues, bueno, ha sido un maestro para mí, caramba. Y entonces, del contenido, de tu estupenda exposición, yo me quedaría con dos asuntos que quiero plantearte, y no sé si ahora o después, como has dicho, en esa mesa lo tomaras y lo desarrollaras. Vamos a ver. El asunto de lo que podríamos llamar, en términos políticos, metodologías beta 2. Y tú nos has llevado a esa metodología stalinista de aplazar el asunto de la guerra porque no tenía la bomba atómica y no podía competir con su tremendo enemigo, ¿verdad? Bueno, pues este mismo procedimiento beta 2
yo lo veo perfectamente en Kant. En la paz de la en su opúsculo La paz perpetua, lo publica precisamente inmediatamente después de la paz de Basilea, realmente existente. Y en esa paz de Basilea, precisamente, los prusianos y los franceses se reparten Europa, del Rin para arriba para Prusia, del Rin para abajo para Francia. Y entonces Kant es prusiano, y entonces toma partido por su sociedad política, es decir, que no es... Tú has apuntado a algo muy importante, naturalmente el puerto de Königsberg, pues sí que determina un poco esa concepción de mercantilista de Kant, que luego se ve, por supuesto, en la metafísica de las costumbres, acerca de la sociedad burguesa y demás, ¿no? Pero realmente lo que se ve allí es verdadera mala fe por parte de Kant, es hipocresía absoluta. Es decir, Prusia, en ese momento, en la paz de Basilea, había incorporado una parte importante de Polonia, Pomerania, y una parte importante de Austria, la Galicia, esta de la que hemos estado hablando continuamente. Y entonces lo que pretende Kant con la paz perpetua es que las cosas, el statu quo, que se quede ahí. Y entonces, ¿qué iban a decir los polacos y los austríacos, verdad? De manera que la paz perpetua es un ejemplo claro, a mi juicio, de esto que podríamos llamar una metodología beta 2, que favorece a una sociedad política, en este caso a la prusiana. Bueno, esto lo pongo sobre la mesa, tú lo vas a retomar. Lo que tú dices no es incompatible, se puede, es complementario. Y luego otro asunto de enorme interés que tú has planteado, cuando has citado a la serie de filósofos alemanes, ¿verdad? A partir de... Lo de Kant está claro. Lo de Herder, Fichte y Hegel, pues yo lo enfoco precisamente como otra metodología, por supuesto, metodología beta 2, pero que tiene un signo contrario, es decir, en este caso es absolutamente claro que esa consideración de la lengua como factor determinante para la unificación es un factor beta 2 que interviene poderosamente en la unificación alemana. Es decir, que la unificación alemana de 1870-71, tras la victoria con respecto a los franceses, ese componente lingüístico fue, por así decirlo, determinante a mi juicio, ¿verdad? Y contribuyó, por supuesto, la guerra por encima de todo, ¿verdad? Pero a su vez, pues Bismarck, claro, el estado de la cultura y de la cultura alemana, claro, y le vino de perilla, naturalmente, pues esas reflexiones filosóficas de Herder y Fichte, porque vinieron como, ¿a dónde voy a parar? Pues que precisamente esa metodología, como has hablado de los nacionalismos, pues es, por así decirlo, determinante para el nacionalismo agregacionista, que es el caso alemán. En el caso italiano, con el toscano, pues también se puede ensayar, pero bueno, no lo has tocado, lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Porque también se produce la unificación italiana y en menor escala, pero también, por supuesto, el asunto de la lengua tiene un componente, pero la guerra es, digamos, como decía Heráclito, el padre de todo, ¿verdad? Esto es así de claro. Sin embargo, que has dejado tú para otro momento, este asunto de la lengua utilizado por los nacionalismos disgregacionistas es otro asunto, completamente diferente. Es decir, que se puede comprobar empíricamente que dio resultados en el nacionalismo agregacionista. Y está por ver, y esta es la estrategia que, a mi juicio, equivocada, pues tanto de ucranianos como de catalanes o vascos, ¿verdad?, de creer que el mismo discurso de Fichte puede servir para disgregarse de una sociedad política constituida, a través precisamente de periodos bélicos de enorme importancia. Bueno, estas sugerencias, por supuesto, solo han sido posibles gracias a tu
extraordinaria exposición que me ha dado a mí, pues eso, mientras tú estabas hablando, pues yo he ido hilando estas cuestiones. Te las pongo sobre la mesa para que tú las consideres y desde tú... Te digo algo, si quieres. Sí, claro, claro. Como tú quieras. Ajá. Empezamos. Enhorabuena, ¿eh? Gracias, Tomás, gracias. Empezamos por la segunda. Bueno, de catalanes y vascos luego hablamos, ¿vale? Claro, es que la lengua, claro que influye, porque esto es lo que pasa, pero esta es nuestra lectura, la materialista. Esto lo que dicen es que es el espíritu del pueblo. Claro que es el puro espiritualismo, el puro idealismo de Fichte y de Herder antes, e incluso de Hegel después, ¿no? Aunque, bueno, no hemos incidido en el tema de lo atómico y lo anatómico cuando habla Hegel de las corporaciones. Bueno, eso es otro tema que ni siquiera has tocado, ¿no? Que eso ya vendrá. Y desde luego que en Italia también, ¿no? Porque la conexión de la lengua en la influencia en Mazzini y luego en este que se llama como el de la Pantera Rosa, en Mancini. Después de Mazzini viene Mancini y luego Cavour, claro. Cavour, que es el que ya consigue llevar a Víctor Manuel a las puertas de los Estados Pontificios, claro, para hacerle el sándwich con Garibaldi al otro lado. Pero vamos, desde luego, sí, desde luego que no es el espíritu del pueblo, que es lo que estos decían, ¿no? El espíritu del pueblo es el que hace la lengua y el espíritu del pueblo es el que consigue que nos confrontemos, lo que había dicho Herder, ¿no? Porque genera discordia hacia afuera el espíritu, no, y sin embargo es la lengua. Por eso hacen estudiar vasco a los vascos o catalán a los catalanes, para diferenciarlos. Bien, bueno, esa es la segunda parte, totalmente de acuerdo con lo que has señalado, por supuesto. Y de la primera, ¿qué te quería decir? Bueno, una pequeña anotación, ¿no? Cuando hablas de que Kant está interesado en estas cuestiones, claro, es que Kant es pruso y está defendiendo lo suyo también. Sí, no era solo el tema de ver el ideal del comercio y de la globalización que señalaba antes. Esto que has dicho tú es muy acertado, sobre todo pensando en que los prusos también no solo tienen a los austríacos debajo, sino a los rusos, que era lo que decías ayer, ¿no? Y además que está el eje Polonia-Ucrania, que no comentaste ayer, no es la conexión del Báltico con el Negro. Y eso es muy importante. Y además es un territorio muy jorobado, porque estos tipos geográficamente no tienen defensa, no hay montañas, no hay nada, por eso unas veces entran para un lado, otras entran para otro, y todos lo quieren, es como la niña bonita. Ucrania siempre ha sido rusa porque eran rusos antes que los rusos, que ya lo dijiste ayer claramente, ¿verdad? Pero los polacos han estado ahí en medio y se los han comido con patatas siempre, pero precisamente porque no tienen defensas geográficas, y en la zona donde nació Kant, pues ahora pertenece a Rusia, como todos sabemos, ¿no? Todo el norte costero. Bueno, pues eso, que desde luego que estoy de acuerdo con el añadido que has señalado de Kant, que también ahí hay interés, claro que hay interés porque él es pruso, él es alemán, sí. Bueno, gracias, Tomás. Yo no sé si es bueno, tú dirás, ¿eh? Unos 15 minutos. Pensaba que acabamos a 1:30. Me alegro. Vamos a ver. A mí me ha machacado un poco lo que iba a decir Tomás, pero bueno, partiendo de Kant y de su defensa de la paz perpetua, que efectivamente, como dice Tomás, era interesada, pero no todo el mundo profundiza tanto como para darse cuenta de que era interesada, partiendo de la idea o del idealismo de Kant, de la paz perpetua. Yo digo que ahora esa paz perpetua de Kant, ese idealismo, tiene perfecta o total actualidad, porque entre los crímenes que se juzgan en el Tribunal Penal Internacional existe el crimen de guerra, existe el genocidio, existen los crímenes de lesa humanidad y existe uno que se consolidó en el 2018. Y curioso con lo que es, ¿qué delito es? Es la agresión. ¿Y en qué consiste la agresión? Es un crimen contra la paz.
Es decir, que toda planificación, preparación o iniciación de una guerra es un delito, es una agresión y es condenable. Con lo cual, pues, echa por tierra esta concepción de castigar al castigar de esa manera las guerras, no se dan cuenta de algo que dice el materialismo filosófico, don Gustavo a la cabeza, como padre del mismo, que es, pues, que la guerra es el motor de la historia. Y sin la guerra no comprenderíamos el progreso, la historia, etcétera, etcétera. Gracias, Carmen. Sí, yo de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, por seguir también, que creo que esto ya se había tocado en la exposición, lo que pasa es que tú has hecho una puntualización estupenda, ¿no? Antes había señalado que tanto Herder como Fichte como Hegel es un tanto distinto a lo que había dicho, lo que había señalado Kant, porque aquí sí que está la guerra, ¿eh? Desde Herder, en el tema este de la discordia, que está afuera, aunque sea desde la espiritualidad, ¿verdad? Porque es el espíritu del pueblo el que mueve estos conflictos, y los conflictos no los mueve el espíritu del pueblo, los conflictos son los conflictos reales, materiales, ¿verdad? Por así decir. En Fichte, pues igual, ¿no? Es el espíritu lo fundamental. Son autores idealistas, son autores espiritualistas, pero de forma distinta a Kant, porque no inciden en ese subjetivismo kantiano que es en el que tú has incidido, que es el mismo subjetivismo de los derechos humanos, ¿eh? Porque podríamos decir, lo que has dicho tú, ¿no? La agresión contra la paz, el fundamento está, pues, en esto, ¿no? En este subjetivismo que está expresado en los derechos humanos, y que tienen la paz como lo que antes hemos señalado, ¿no? Como un puro lisologismo, como si la paz fuera única, pero entonces no sabemos qué es la paz, igual que si la guerra solo la tomamos como de forma sin diferenciarla de lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia, tanto la guerra como la paz, entonces no sabemos qué es la guerra, solo podemos acudir a lo que hemos señalado también antes, ¿no? A una explicación teológica. La guerra es el producto del pecado original, y por eso estamos todos los hombres adentelladas unos contra otros, primero de uno a uno, ¿no? Caín contra Abel, y ahora pues de muchos contra muchos, ¿verdad? Y la paz sería algo parecido, ¿no? Pues tal y como lo había expresado Kant, ¿no? En la paz perpetua, una paz que no existe en ningún sitio ni ha existido, porque es un puro lisologismo, que es lo que dice Bueno en su artículo sobre la paz como idea fuerza. Entonces, la agresión contra la paz es precisamente no decir nada, porque ¿qué paz es esa? No sabemos qué paz es, no lo saben ni ellos, ¿no? Es como cuando gritaban contra la guerra, no a la guerra, ¿contra qué guerra? ¿Contra la de Siria? No sabemos a qué guerra se están refiriendo ni a qué paz. O sea que, gracias, Carmen, de acuerdo. Hablando de, aunque lo que iba a comentar, lo tenía elaborado antes de la última intervención de Carmen y la respuesta suya, ahora lo formulo de otra manera. Efectivamente, ¿qué es la paz y qué es la educación? Son dos palabras del título de esta ponencia, y a mí me gustaría, en concreto, hago una petición expresa de qué entiende eso, qué entiende usted y qué entiende el materialismo filosófico por paz y por educación. Lo digo porque desde siempre he pensado que una disciplina académica, intelectual, avanza en la medida en que avanza la terminología o el vocabulario específico. Por ejemplo, el avance de la química fue debido al acuerdo de la IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que determinó, o consensuó una terminología y una nomenclatura y formulación para que todos los científicos que trabajaban en esas mismas cuestiones utilizaran las mismas palabras en el mismo sentido, y así se podía entender y avanzar la investigación.
Yo me dedico a la educación y siempre he pensado que la auténtica educación debería producirse en libertad, desde la libertad y para la libertad. Sé que son planteamientos ingenuos después de lo que he oído aquí ayer y hoy. Y también parto de un apriorismo, en este caso evangélico, que es la verdad os hará libres. Sin embargo, en toda su exposición, pues he ido viendo que es una especie de humus que hay, en el que parece que educar es como un condicionamiento, ¿no? La educación de Stalin, educar con el cine para toda Rusia, los distintos poderes públicos siempre tratan de educar al pueblo, es decir, perdón por el bajonazo académico, comerle el coco, o sea, manipular ideológicamente, intelectualmente, ¿no? Y parece que educar se está manejando como un condicionamiento intelectual y la correspondiente adhesión o si se me permite, sometimiento. Por lo tanto, para no alargarme más, pues volvería a preguntar esto. ¿Qué entiende usted y qué entiende el materialismo filosófico, así si se puede resumir, por paz y por educación? Muchísimas gracias. A usted por su pregunta. Bueno, vamos a ir a la segunda, porque la primera casi yo creo que la hemos respondido antes, pero bueno, volvemos a ella. Vamos a la pregunta, ¿qué es la educación? Bueno, esto daría para mucho, daría para otros encuentros y otros congresos. Ayer hablaba Tomás de educación moral, ¿verdad? Y hacía referencia a Platón, muy bien traído, ¿no? Y por aquí se puede empezar, ¿no? Cuando Platón propone en República, ¿no?, pues que el Estado es un Estado de educación, un Estado que hay que educar, tenemos que tener en cuenta que está educando a atenienses. Bueno, si está pensando en Atenas es que está educando a atenienses. Y lo que ven los atenienses que está bien, que sería lo moral, educar de entrada, ¿no?, por poner el acento en la moral, ¿no?, pues igual no es lo mismo que veían los medos, los persas, igual tenían un código moral un tanto diferente. ¿A qué voy? Pues a una de las doctrinas del materialismo filosófico, que hay muchas morales y que en cada contexto en el que se dé la educación, porque se tiene que dar, porque los niños nacen y primero son los padres los encargados, luego pasan al sistema educativo si es que lo hay, claro, ¿no? Platón es el primero que propone un sistema educativo desde que el niño o la niña se desteta, ¿no? Porque deja de ser responsabilidad del padre y la madre y pasa a ser el educando, pasa a ser una responsabilidad del Estado para hacer artesanos, para hacer defensores del Estado y para hacer educadores, nuevos educadores que gobiernen. Este es más o menos, a grandes rasgos, la propuesta de Platón. Pero claro, está educando en un modo de ver lo que está bien o lo que está mal, que es el modo de ver que tienen los atenienses de ese momento. Que, por ejemplo, pues igual hablan mucho de la idea de libertad, ¿verdad?, porque ya la tienen perfectamente definida, no así la tenían, por ejemplo, los ciudadanos, los siervos, o como le queramos llamar, ciudadanos, desde luego que no, los súbditos de Jerjes o de Artajerjes o de Ciro, ¿no?, que no sabían qué era eso, por ejemplo, ¿no?, tenían otro código diferente. O sea que hay muchas morales, Entonces, de entrada se educan cada uno de los grupos humanos en lo que le interesa a ese grupo humano. La educación que recibe un vasco en una Ikastola en los años 90, bueno, no voy a decir entonces, pues es una educación que lleva a un código moral que no es el mismo de los que no habían nacido en el País Vasco. Un código moral que puede llevar a pegarle un tiro en la nuca a alguien. Que ahí surge esa educación. Por ejemplo, para que veamos un ejemplo drástico, ¿verdad?, que creo que sería relevante, aparte de educar en códigos morales, que sería en lo que nosotros tendríamos que sacar a la luz, ¿no?, desde nuestro sistema, en que aparte de los códigos morales hay una ética. Hay una ética que se enfrenta precisamente a cualquiera de esos códigos morales, porque
en algunos estarán más de acuerdo que en otros, que es la ética del materialismo filosófico, cuaja o ha cuajado a partir de los desarrollos de la ética de Spinoza, ¿no? Donde se dice que lo más importante es mantener vivo a alguien, el que sea, mantenerlo vivo. Tú mantenerte vivo y mantener vivo a los otros, incluso no solo a los que tienes más cercanos. Esto tiene implicaciones que incluso para mantener vivo a los que tienes, igual tienes que hacer la guerra contra los que te quieren matar a ti. Bueno, esto se complica mucho, esto se complica bastante, ¿verdad? O sea que por eso digo que esta pregunta que usted me hace, para ver qué es la educación, desde luego que tiene mucha tralla y desde luego que hay que desvincularla con enseñar, hay que desvincular totalmente la educación con enseñar química, como ha dicho usted, o enseñar matemáticas o enseñar cualquier otra cosa. Por eso he empezado poniendo el acento en la moral, que es en lo que ayer empezó Tomás, porque me parece que es ir por donde tenemos que ir, separar qué es lo que no pasa en nuestro sistema, iba a decir un taco, en nuestro sistema educativo. En nuestro sistema educativo lo que han hecho desde el año 90, bueno, incluso podríamos decir antes, es hacer de los profesores que tienen que explicar matemáticas o que tienen que explicar historia o que tienen que explicar filosofía, bueno, filosofía siempre han sido los esbirros del poder, por así decir, ¿no? Los que tienen que decir cómo tienes que funcionar socialmente. Pero hay que separar los contenidos, que son los que hay que enseñar, de la educación, que tendría que ser una continuación de lo que pasa en tu casa, o una transformación, porque a veces en casa se dicen cosas que no tendrían que oír, o pasan cosas que no tendrían que ver los niños. Bien, y luego, pues, ¿en qué es la paz? Igual lo hemos dicho así de soslayo, pero pues la paz es una... Es que la pregunta, no podemos entenderla sin la guerra. ¿Qué es para los romanos qué era la paz? Pues la paz era cuando habían ganado la guerra. Cuando habían ganado la guerra y habían buscado una serie, por ejemplo, en los límites del imperio, habían buscado unos estados clientes para mantener allí a los que venían a robar o lo que fuera, ¿no? La famosa frase, ¿no?, que tantas veces repitió, bueno, ahí tengo a mis soldados, mandados por gente del lugar, por queruscos o por judíos, que no son moscas, ¿no? Porque nosotros somos el águila, águila no caput muscat, ¿no?, decía el texto. Pero la paz es precisamente, en esa situación podemos entender qué es la paz. Podemos entender qué es la paz cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, también. Pero fuera de lo que sucede no podemos entender qué es la paz. La paz, materialistamente hablando, no podemos definirla porque entonces estaríamos acudiendo a un puro constructo metafísico, que sería ese lisologismo del que hemos hablado, ¿no?, que no tiene engranaje con nada de lo que pasa a nuestro alrededor. Felicitarte lo primero y nada, dos cuestiones rápidas que me gustaría comentarte. En referencia sobre todo al título de Educar para la Paz, lo primero que querría preguntarte es si se te ocurre algún tipo de comparativa, de comparación que pudiéramos hacer desde el plano político, a lo que has señalado sobre Stalin, de cómo intentaba mandar ese discurso por carecer de la bomba atómica, con la educación para la paz que se está dando hoy al menos en algunos centros educativos. Yo, en mi caso, pues tenemos a los chicos de primero de la ESO dibujando palomas, corazones, tenemos rituales musicales chamánicos para que la Madre Tierra nos ayude a escucharla literalmente y poder acercarnos más a un estado de paz. Entonces, más allá de los finis operantis que puedan tener quienes nos venden estas ideologías, desde los finis operis, ¿dónde nos puede conducir esta educación para la paz que están dando o al menos en algunos institutos? Y la segunda cuestión que me gustaría plantearte tiene que ver si, en alguna medida, de nuevo, esta educación para la paz perpetua, kantiana, no sé si es también servil o útil para degenerar las distintas materias que estamos impartiendo en los institutos, en la medida en que, si bajo esta ideología se entiende que tanto la educación como la instrucción tienen como último objetivo alguna especie de escatología, esa paz perpetua,
pues ¿por qué no ahorrarnos ya el camino de enseñar esas materias? Estoy hablando desde el punto de vista de esta gente. ¿Por qué no ahorrarnos ya enseñar las distintas materias y educarles directamente en el fin que supuestamente estas materias persiguen, que es la paz? Bueno, y lo que estoy viendo a mí esta semana, en 2 semanas, pues a lo mejor me han quitado 4 o 5 clases pues para el musical de la Madre Tierra, para las palomas, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el fin que persiguen las asignaturas. Entonces, pues las podemos seguir quitando y les ahorramos camino a nuestros estudiantes. Sí, conozco el tema, conozco lo que te pasa a ti, porque yo creo que es una tónica general de todos los institutos, y además de la mayor parte de los compañeros, de la mayor parte de los profesores, están todos absolutamente, pues, antes utilizaba alguien la palabra comido el tarro, ¿no? Pero podríamos decir que cuando los extraterrestres venían, ¿cómo era?, te abducían, ¿no? Estamos abducidos por el lisologismo de la paz, podríamos decir, totalmente. Porque estas cuestiones tienen que ver mucho, bueno, tienen que ver totalmente, ¿no? Las dos que podemos juntar en una, pues con esa idea de paz expresada en la paz perpetua de Kant, ¿eh? Ese lisologismo de estos profesores que salían hace 15 años a decir no a la guerra, ¿eh? O sea, esta educación por la paz es una educación por el no a la guerra, que es lo que hemos señalado antes, ¿no? ¿Qué es la guerra para estos señores? ¿Qué es la paz para estos señores? Pues algo que no existe, que no existirá nunca, y que lo que hacen es, pues, hacer que los niños tampoco sepan nunca qué es la paz ni qué es la guerra, hasta que no se vean envueltos en una. Que cuando se vean envueltos en una, igual entonces sí que se dan cuenta de lo que es la guerra, ¿eh? Y cuando se acabe, si sobreviven, igual saben lo que es la paz. No, me parece a mí, ¿no?, que eso es lo definitivo. Pero vaya, flaco favor estamos haciendo los profesores, siendo correas de transmisión de todo este ideario fundamentalista. Hola Fajarnés, me ha encantado tu exposición y quisiera agradecértelo. Quisiera hacerte una pequeña precisión, por si es útil, ya que yo no puedo estar, cara al debate sobre la educación en la España nacionalista posterior a la muerte de Franco. Tú has trazado muy bien los hitos que van de Kant hasta Stalin, y yo quiero referirme a alguien que ha influido mucho en España, y es el joven Hegel. El joven Hegel, porque el joven Hegel, como tú sabes mejor que yo, o también como yo, se formó en el STIF de Tubinga, con Hölderlin y con Schelling. Hölderlin desarrolla, aunque después se enferma, siempre se dice en plan romántico, pues desarrolla una locura, una especie de poema en clave griega sobre Ifigenia, donde ya habla de no transigir con la particularidad. Y Schelling introduce la idea de intuición que va a retomar en una obra inédita Hegel, que es la que actúa de puente entre la paz perpetua de Kant y la fenomenología del espíritu. Esa obra es System der Sittlichkeit, el sistema de la etnicidad. Creo que se tradujo en español en el año 80 por Dalmacio Negro Pavón, y es una obra a la que le dio mucha importancia doña Amelia Valcárcel, precisamente porque ahí estaba la idea clave. Y la idea clave es que el espíritu de un pueblo se basa no solamente, por supuesto, en fomentar una lengua común, sino en establecer una serie de intuiciones que generen costumbres iguales. Entonces, ese ideal, que yo creo que también está en Ramón Valsplana, que hizo una interpretación muy peculiar de la fenomenología del espíritu, y que bueno la criticó, porque claro, Valsplana habla de un paso del yo al nosotros, pero ese nosotros, tal como Bueno lo criticó ya en un basilisco, es un nosotros construidos a escala M2, no a escala M3. Y yo creo que ese es el elemento que ya está presente en el puyolismo, porque evidentemente tanto Prat de la Riva como el padre del nacionalismo vasco pueden estar influidos por la teoría biológica del conde Gobineau, pero no creo que Sabino Arana fuera un experto en el joven Hegel. Y sin embargo, por ejemplo, la tesis de Amelia, que está publicada en Anthropos, que se titula, si no recuerdo mal, Hegel y de la superación de la mera moralidad, subraya ya este importante concepto, que es el concepto de eticidad, concepto que después también va a manejar Koyev
Y claro, la lectura que hace Koyev de Hegel es la que le interesa al imperio estadounidense, que es la que retoma Fukuyama. Porque claro, de lo que se trata de decir es, bueno, la libertad es algo subjetivo y esa subjetividad individual que brota del individuo interiormente genera un conjunto de costumbres que a la larga es lo que justifica la creación de nuevas naciones. Entonces tú has establecido una serie de hitos muy importantes y yo simplemente quería subrayar que el sistema de la etnicidad, que es una obra que en su momento no se publicó, porque después Hegel la incorporó a sus lecciones de filosofía del espíritu, que quedaron eclipsadas por la fenomenología del espíritu. Y esto bueno lo trabaja en sus lecciones, que yo creo que están inéditas, de historia de la filosofía, pero que en el manual de Coe del año 78 de Iglesias, Hidalgo y Urbina queda reflejado. Hasta el punto de que Hegel, en la fenomenología del espíritu, primero habla de moralidad, en sentido crítico negativo, hablando de la moralidad como algo idealista, en referencia al imperativo categórico kantiano. Dice, eso hay que superarlo. Y después pone como elemento intermedio la eticidad, para después poder justificar la idea de Estado, donde la tríada interna es familia, sociedad civil y Estado. Sin embargo, después de que triunfa Napoleón, ya consolidado el primer imperio germánico, el primer Reich alemán, a partir de Napoleón, en la filosofía del espíritu del año 18 invierte el orden. Es decir, no, lo importante es la eticidad. ¿Y la eticidad hoy día dónde las tenemos? Pues la eticidad hoy día la tenemos en todas las televisiones autonómicas que te están machacando con nosotros somos lo que hablamos. Entonces, no hay que desdeñar la influencia del joven Hegel en lo que está pasando ahora en España, porque hay muchos profesores universitarios, yo he citado a Amelia Valcarce porque es que ella misma lo confesaba en sus clases, O sea, que creo que eso es importante y no se puede perder de vista. Y muchas gracias porque has hecho una exposición excelente. Bueno, pues gracias a ti. José Chu, casi nos hemos quedado sin tiempo. Vale. Sí, yo Vale, creo vale, que pues. dejamos la exposición de Miguel Ángel, su aportación. Como cierre tenemos apenas 7 minutos para un breve descanso. A las 11, por favor, en sala otra vez.